Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 1, del 15 al 21. La predicación del día de hoy se llama Cristo y su supremacía ontológica. Cristo y su supremacía ontológica. Vamos a pedirle acá a Fabián que le escriba en el PowerPoint. Cristo y su supremacía ontológica. ¿Ya están en Colosenses 1, 15 al 20? Colosenses 1, 15. Bueno, lo leemos juntos del 1 al 20, hermanos. Dice, 1, 2, 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Pueden sentarse? Ok. Estamos viendo una serie nueva que se llama La Supremacía de Cristo. Los tres domingos que prediqué el tema pasados fueron sobre el Evangelio, sobre la supremacía del Evangelio de Jesús. Ahora vamos a entrar a lo que es un poquito, no tan profundamente, pero sí un poquito, a lo que es la filosofía. Es esta búsqueda de la verdad. El filósofo busca, acuérdense que filosofía viene de filos, amor al conocimiento, amor a la sabiduría, a saber qué es, a no conformarse con lo que se cree, sino ir más allá, buscar y buscar qué es, por qué es, quién está ahí, por qué estamos aquí. Preguntas trascendentales que hace el filósofo. Aunque el mundo quiere ignorar la filosofía, aunque el mundo quiere ignorar a Dios, la filosofía en su trabajo de andarse preguntando cosas no lo puede hacer, porque tarde que temprano ese labor filosófico de hacerse preguntas muy profundas lo llevan irremediablemente a Dios. Y es lo que vamos a ver hoy un poquito con este título que se llama Cristo y su supremacía ontológica. Vamos a analizar la profundidad de aquella frase que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo: ¿y tú, y quién eres? ¿Quién me va a mandar con los israelitas a liberar al pueblo de Egipto? Y Dios respondió: yo soy el que soy. Entonces esa frase es tan profunda, y a través de este mensaje espero lo podamos ir resolviendo un poquito. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana, te rogamos nuevamente que me ayudes, me ilumines, Señor, para predicar tu palabra y para anunciar, Señor, tu supremacía. Te lo pedimos, que abras ese corazón nuestro que tenemos, nuestra mente, y que te adoremos, Señor, te adoremos por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús lo pedimos, amén. Amén. Muy bien. Entonces, primero, hermanos, ¿qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser. ¿Quién es el ser? Y para entenderlo vamos a hacer unas preguntas complejas, pero que son muy sencillas. Por ejemplo, bien facilísimo. ¿Qué es eso que está ahí? Señalamos algo, ¿no? Entonces vemos ese objeto que está aquí blanco, de 4 patas, con reposaderas, y decimos: es una silla, hermano. Ah, ok. Entonces, ¿y eso qué es? Eso también es una silla, hermano. ¿Y eso qué es? Es una silla. Ah, entonces, ¿son 3 sillas diferentes o es la misma silla? No, hermano, son 3 sillas diferentes. ¿Qué es aquella cosa qué es aquella cosa que hace que una silla sea una silla y no un árbol o una mesa? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender? Lo hacemos inconscientemente. O sea, ya desde un bebé, ya de chiquito, ya puede entender muchas cosas. Puede entender lo que es una comida, lo que no es, lo que es un juguete, puede hacer muchas travesuras, ¿no? Nosotros ya a un nivel más consciente, de volada, es una silla. ¿Y cómo sabes que es una silla? ¿Qué tal si es un árbol? No es un árbol, hermano. Mire, ahí está y empezamos a tratar de definir la silla. Y eso, a lo más profundo, hermanos, lo que hace que la silla sea la silla es, ¿qué será?
¿Qué es aquello que distingue a una silla de otra silla? Y finalmente, si tenemos dos sillas iguales, así igualitas, imagínense que son en serie, ¿no? Son producidas en serie y son igualitas. Y yo les digo, ¿son iguales? Si tienen las mismas características, si sirven para lo mismo, sí. Entonces son la misma. No, no son la misma porque una está aquí, otra está acá. Pues sí, pero ¿qué las hace diferentes? Si están igualititititititas, ¿qué es lo que hace que cada una de ellas sea única, individual? Y entonces esas preguntas que hacen los filósofos llevan a entender lo que es la ontología, que es el estudio del ser, de lo que es, de las cosas que son, por qué son, qué es lo que hace que sean. Aquello que hace que la silla sea esa silla misma y no otra silla, o que no sea nada, es su ente. ¿Y qué es su ente? Ah, caray, el ente es lo que hace que algo sea en vez de que no sea. Ah, caray, está raro eso. Sí, miren, por ejemplo, yo les digo, aquí tenemos un pez. No, hermano, ahí no hay ningún pez, no hay nada. No hay nada. Entonces no puede, ahí no existe el pez. No lo estamos viendo. No, pero si pongamos, aquí tengo un púlpito. Ah, sí, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo es posible que todos lleguemos a estar de acuerdo en que esto es un púlpito? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos entender eso? ¿A qué apelamos? ¿En qué cosas se conecta en nuestro cerebro donde todos estamos de acuerdo para que digamos, ah, sí, cierto, eso es un púlpito, eso es una silla, eso es un libro, esa es una Biblia? Pero ¿cómo sabemos todo eso? Entonces, lo que conecta nuestro conocimiento, nuestro entendimiento con ese objeto, lo que hace que lo podamos entender es el ente. ¿Y qué es un ente? Es una cosa que es. Y tú, pues no me dice mucho, hermano. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, el ente de la silla, el ente de la mesa, el ente de uno mismo es lo que hace que nosotros seamos reales. Yo puedo preguntar qué es lo real y qué es lo irreal. ¿Yo cómo puedo saber si ustedes son reales o no? ¿Cómo lo hacemos para nosotros distinguirnos de otras personas, distinguirnos de objetos? Es a través del ente. Entonces la filosofía dice que el ente es aquello que hace que yo sea yo, o aquello que hace que las cosas existan o sean reales y no sean algo de la imaginación. Está interesante, ¿no? Entonces es como una cadenita. Está la silla y arriba de la silla, como dándole sentido de existencia, dándole razón de ser, es esa entidad, ese ente que hace que la silla sea real. Y que nosotros, cuando vemos una silla, cuando vemos otra silla, cuando vemos otra silla, cuando vemos un púlpito, vemos una ventana, no vemos en sí el objeto, vemos o nos conectamos con esa entidad, con ese ente, y decimos, ah, esa silla es diferente de esta silla y de esta silla. Y aunque tal vez no lo podamos definir al 100%, pero podemos distinguir que cada silla tiene una cualidad que la hace única. Cada persona tiene cualidades que las hacen únicas. Y entonces lo que hacen los filósofos es decir, o sea, son cualidades lo que hace que tú seas tú. Y si te vamos descomponiendo en pedacitos, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos buscar muchísimo más allá? Y tratan de llegar a lo más profundo. Y dice, o sea que tú eres tú porque tú tienes entidad, porque algo hace que tú seas. Sí. Y también la silla tiene algo que hace que ella sea silla. Sí. Y todos tenemos entidades. Sí. ¿Y esa entidad de dónde viene? ¿O qué la hace? ¿O qué es lo que hace que sea real? ¿Y qué tal si todas esas entidades no son reales? ¿Qué tal si no existe? ¿Qué tal si verdaderamente pues no son puras cosas ilusorias, ilógicas? Y es lo que la ontología responde como el ser. Dice, el ser es aquello que fundamenta todo. O sea, ¿cómo hacemos para que todo este mundo exista? ¿Cómo nos aseguramos? A través de aquello que es. Y eso da existencia a todo, absolutamente a todo. Está muy extraño, ¿verdad? Esta cosa. Pero no tenemos que meternos muy profundamente. Solo recordemos que lo que nos hace distinguir dos sillas exactamente iguales, a dos niños que son gemelos exactamente iguales en el mismo ADN, igualitos, lo que nos hace distinguirlos es esa entidad que ellos tienen por sí mismos, que los hace únicos y diferentes. Pero esas entidades que los hacen únicos y diferentes también necesitan ser validadas, necesitan algo que las haga reales. Y lo único que hay es el ser. Y llega un punto donde les digo que los filósofos se dan de bruces y dicen, pues no podemos ir más allá. Porque ¿qué es ese ser? ¿Qué es aquello que es? ¿Cómo lo podemos definir? Dice, no podemos. No hay manera de definir porque llegamos a lo más puro,
a lo más perfecto, a lo más completo que hay, y que si nosotros tratamos de definirlo, lo regresamos a algo menos puro, a algo más concreto y menos abstracto. Entonces decía un autor que se esfuma. Cuando quieren entender lo que es el ser, se va volando muy lejos y se quedan sin nada. Y total, que al final la ontología dice, pues no sabemos. No sabemos qué es el ser, pero sí sabemos que ese ser hace que todas las cosas existan y que tengan sentido y que sean diferenciables unas de otras. Muy interesante. Hace mucho tiempo hubo un hombre que se llamaba Anselmo de Canterbury. Este hombre hizo un argumento ontológico de la existencia de Dios. Vamos a parar un poquito aquí lo que es la ontología. Vamos a conectar ontología con este argumento con Colosenses. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué lo que es? ¿Por qué las cosas que tenemos aquí nosotros las podemos entender como reales, como existentes? Todo eso apunta a algo que fundamenta todo lo demás. ¿Okay? Entonces este hombre, este Anselmo, lo que hace es ponerse a indagar, a investigar, y dice, la gente dice que Dios no existe, pero yo estoy seguro que existe, yo lo puedo ver, es un santo, yo creo que Él existe. ¿Cómo vamos a probar que Dios existe? Entonces San Anselmo de Canterbury divide argumentos a priori y argumentos a posteriori. Cosas que son a priori, por ejemplo, son primeramente, yo primero antes que nada tengo hambre, y como tengo hambre yo voy a hacer cosas, me voy a hacer de comer, me voy a comprar algo, voy a cocinar, voy a lo que sea, pero primero antes que nada tengo hambre. Primero algo está caliente, no sé, un sartén. Primero ese sartén está caliente, después puede pasar algo con ese sartén. Primero está caliente, después a ver qué pasa, pero primero está caliente, primero yo tengo hambre. Los argumentos o las cosas que son a posteriori son secundarias, son posteriores. Por ejemplo, como yo tenía hambre, después yo como, o después yo me cocino, o después yo me lleno de comida. Como algo está caliente, después yo me quemo, o después yo cocino en ese sartén, o después yo grito porque la cosa estaba demasiado caliente. Una cosa es lo que primero sucede y otro a priori, y otra cosa es lo que después va a suceder. En el caso de la existencia de Dios tenemos argumentos iguales, tenemos argumentos que son a posteriori, después. Por ejemplo, el ajuste fino del universo. ¿Lo han escuchado, hermanos? Este argumento. El ajuste fino del universo dice que como todo este universo está perfectamente coordinado, armonizado, y que solamente hay que mover centésimas de algo, un objeto, una ley, una cosa, y todo se desaparece. O sea, como es tan fino el universo, como para que haya la vida requiere de cosas tan específicas, concluimos que Dios existe, porque no hay nada, el azar no puede poner todo, no puede ajustar el azar todo eso tan bonito. Por lo tanto, Dios existe. Es lo que es un argumento a posteriori. Otro argumento que es a posteriori, por ejemplo, es la historicidad de Jesús. Jesús existió, hay documentos, hay historias, hay testimonios, hay evangelio, y como todo eso existió, concluimos que Dios es real por cuanto vemos el documento ahí, vemos ahí la Biblia, vemos ahí los evangelios, y decimos, oh, entonces Dios es real porque se reveló. Cosas que son después, cosas que son después. Yo pienso esto porque veo eso, yo pienso esto porque veo eso. Pero en el caso de San Anselmo, él da un argumento muy complicado que vamos a explicar aquí poquito a poquito. Él dice, no, hay cosas que son antes de que tú las pienses, antes de que tú las razones, antes de todo, esas cosas existen. Y es este argumento. Los voy a animar a que busquen en YouTube este argumento, que es el argumento ontológico. Ya lo hemos puesto anteriormente aquí en la pantalla de aquí de la iglesia. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces los animo a que lo vean para extender este argumento. Entonces repasemos. ¿Qué es lo que hace que una silla sea diferente de otra silla? El ente. ¿Y qué es el ente? Es una cualidad, es esa capacidad de que las cosas existan. ¿Cómo yo sé que existen o que no existen? A través del ente. ¿Yo puedo ver al ente? No, es una como cualidad o es una capacidad que tienen las cosas de existir. ¿Cómo sé que tú existes? ¿Cómo sé que tú eres real? ¿Cómo tú sabes que tú eres real? Porque me siento, ¿y qué tal si no es una ilusión? ¿Qué tal si no es cierto?
No, pues no sé, y es esa entidad la que nos da a nosotros existencia. Está muy raro, ¿verdad? Entonces, ahí les va, el argumento de este hombre de Anselmo. Dice el insensato, dice él en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, no hay Dios. Y entonces él dice, mira, yo sé lo que es Dios, pero yo concluyo que no existe. Bueno, dime quién es Dios. Y conforme vamos estudiando lo que es Dios, nos damos cuenta, como dice Anselmo, que es aquel ser que no puede concebirse uno mayor a él. O sea, si tú buscas uno que es más alto, no, tiene que ser en cualidades, el ser más perfecto, el ser más hermoso, el ser más justo, el ser eterno, el ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, todas las cualidades en su máxima expresión, muchísimo más allá de lo que podamos entender. Eso es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice el ateo, sí. O sea, yo entiendo esa definición de Dios, pero yo no creo que exista. Y dice Anselmo, a ver, vamos a ver. Y estaba un youtuber que así lo ponía. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Un helado? Un helado que yo te voy a decir, hermanos, ten un helado y te doy un corneto, te doy un magnum, te doy un vieneta, ¿no? Y cómete el helado, o te digo, he aquí el helado supremo. Y te hago así, te pongo la mano así. Aquí está. Pero ¿dónde está? No lo veo, quiero verlo. Solamente es un concepto, no es real, porque es tan perfecto que no está aquí. Y dice, a ver, ¿qué es mejor? ¿Un helado de 5 pesos o ese helado como concepto? ¿Para ti qué es mejor? Tú tienes mucha sed, te estás a punto de morir, y viene una persona y te ofrece un vaso de agua, con agua, y te dice, acá tengo el agua más perfecta del mundo. Esta agua es el agua suprema. ¿Pero dónde está? Es que es tan suprema que no la puedes tocar. Entonces tú vas a ti que tienes sed, ¿qué es mejor? ¿Un vaso de agua corriente o el agua suprema? Para ti que tienes sed es mejor el agua. Para ti que quieres helado es mejor el helado que es tangible, que es real, al helado que no es real, que solamente es conceptual. Entonces dice, si no existe, no puede ser mejor, porque no es. O sea, como tú me hablas de un helado que es el mejor, sí, pero ¿dónde está? No lo veo. Es que no existe, entonces no es un helado, porque si no existe no es real. Si no es real, entonces ¿de qué me sirve? No está ahí. Por lo tanto, cualquier helado, por más barato que sea, es mejor que ese helado supremo, porque no existe. Y si no existe, no puedes compararlo con nada. A lo que vamos es que lo que no existe no puede compararse. Lo que existe es mejor porque es. Así de fácil. Lo que existe siempre va a ser mejor porque ya es. Pero si no existe, no hay forma de compararlo. Tú te quieres comparar 100 pesos con la nada. ¿Qué es mejor? Por los 100 pesos. ¿Qué es mejor, 1 peso o 0 pesos? La nada, pues 1 peso. Entonces, si un ateo dice que Dios no existe, ya está hablando de un Dios inferior. Hay 2 dioses, el Dios que existe y el Dios que no existe. Que nosotros como creyentes creemos en un Dios que existe. Los ateos dicen, no existe. Entonces ya son 2 dioses diferentes, el que existe y el que no existe. ¿Cuál es mejor? ¿El que existe o el que no existe? Pues el que existe, obviamente es el mejor. Y dice, un Dios que tiene todas las cualidades de un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, hermoso, perfecto, bueno, pero no existe, es inferior a un Dios que tiene todas las cualidades y que sí existe. Un Dios que no existe es inferior a cualquier cosa que sí exista, como una piedra, porque no es real. O sea, una piedra tiene más valor, un billete de 20 pesos tiene más valor que el concepto de Dios que no existe, porque no sirve, o sea, no es real. Por lo tanto, dice, ese ser divino que no existe no es Dios. Si un ateo imagina a un Dios que no existe, tú le puedes responder, eso no es Dios. ¿Por qué? Pues porque no es perfecto, no es real. Por lo tanto, se concluye que es imposible, lógicamente, concebir un Dios que no exista, como es imposible concebir un ser vivo que esté muerto o que lo absurdo sea coherente. No se puede. Si no existe, no es Dios. Desde la lógica, lógicamente hablando, si Dios es aquel ser tan perfecto, tan completo, omnisciente, eterno, que no puede concebirse alguien mayor que Él, necesariamente existe.
Por ejemplo, ¿qué otras cosas necesariamente existen, hermanos? Las matemáticas. Las matemáticas no las podemos comprobar, pero existen. No hay forma de poder comprobar eso. Así que esto es el contexto de yo soy el que soy. Ahora sí, vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses 1, 15 al 16. Colosenses 1, 15 al 16. Y vamos a ir desglosando un versiculito por versiculito de este libro. Déjenme, aquí lo pongo para que no me trabe. Split view, todo acá. Muy bien. Dice, Colosenses 1, 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1, 15 al 16. ¿Quién es esa imagen del Dios invisible? Jesús. Está hablando de Jesucristo. Dice que hay un Dios invisible, hay un Dios incognoscible, hay un Dios que no podemos acercarnos a Él. Vaya, los filósofos no pueden definir lo que es el ser. Y cuando tú lees lo que pueden describir del ser, está igualito a lo que dice Pablo aquí en Colosenses. Dice, aquello que fundamenta todo, aquello que da sentido a todo, aquel que hace que todo lo demás exista, aquel que contiene a todo. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí tenemos a un Dios invisible en el cual tiene una imagen que es Cristo, el primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación, hermanos, no significa que comenzó a existir como la creación, que sí comienza a existir. Significa que toda existencia, todo el mundo, todos nosotros, todo lo que hay y lo que ha habido y lo que habrá, todo lo que hay comenzó a existir en Él, en Cristo. O sea, Cristo, podemos decir, como que da a luz la existencia. A través de Cristo todo lo que está aquí es creado, comienza a existir. Por eso es el primogénito, no porque fue lo primero que se creó, sino porque en Él se crearon todas las cosas. En Él tienen sentido las cosas. Sino, de no ser por Cristo no existe nada. Pero gracias a que Cristo es, todo lo demás puede existir. Significa que todos los entes comenzaron en Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo esto? Que no solamente nuestra tierra, no solamente este mundo físico existe gracias a Jesús. Dice que todo, absolutamente todo, principados, potestades, imperios, el cielo, la tierra, ese reino de los cielos, todo existe por Cristo. Y Él es el que da sentido a todo lo demás. Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas. Fíjense, es muy raro, ¿no? O sea, tú ves a Jesús, me acuerdo que estaba en un grupo de jóvenes, pero también por eso no hubo escuela dominical, porque iba a ser larga la predicación. Estaba en un grupo de escuela dominical, estaba en un grupo de jóvenes y ellos se preguntaron, ¿y ahora qué hace Jesús? Jesús ya vino a la tierra, ya murió, ya resucitó, ya se fue. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo Jesús? Y a veces nos quedamos, pues no sé. Jesús convertía el pan el agua en vino, Él caminaba sobre las aguas, ¿y ahora qué hace? Pues nomás ahí sentado está, ¿o qué? Y es lo que decían, yo creo que además ahí está sentado esperándonos. No, Jesús no es una persona, Jesús es el que da sentido a todo lo demás. Jesús tiene una supremacía ontológica, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se acuerdan que alguna vez les decía, es como si pusiéramos la creación en la mano de Dios? Entonces Él te tiene en sus manos, Él te sostiene, Él te cuida, pero también gracias a Él tú existes. No hay forma de que tú existas sin Él. Si a un foco, pongamos aquí un foco, no así un foco bonito, grandote, si a un foco le quitamos la luz, ¿qué sentido tiene? Nada, deja de servir. Si a un pastel, si a un chocolate le quitamos la cocoa, ¿qué sentido tiene? Deja de ser chocolate, ¿para qué? Si a una taza de café le quitamos el café y el sabor de café, el aroma a café, pues ¿qué queda? Pues nada, no sirve de nada, es una basura. Si a los entes, a las entidades, los desconectamos del ser, dejan de existir, pierde sentido, ya no hay forma de. Y por consiguiente nosotros también dejamos de existir.
Entonces, hermanos, podemos ver a través de lo que dice Pablo que Dios es ontológicamente supremo y es el ser, aquello que da sentido a todo, y junto con Él es Jesús, porque aquí Pablo está hablando de Jesús y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si yo existo es gracias a que Cristo me da la capacidad de existir. Él me da la razón de ser algo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La teología cristiana es diferente a otras teologías. Hasta ahorita, en los argumentos, en todo lo que les he dicho sobre la ontología, la gente dice, bueno, pues vamos a concluir que sí hay un Dios. Pero algunos dicen, pero es un Dios que creó el mundo y se fue, o hizo algo y ya no está presente. Y la gente comienza a decir, ¿qué es ese Dios? O sea, yo entiendo que todo esto que existe tiene que tener un fundamento. O sea, algo tiene que sostener toda existencia. Y eso que sostiene toda existencia es Dios. Pero yo no me quiero tragar el cuento de que ese Dios es el Dios cristiano. Estaba viendo un video de YouTube acerca de esto y decía, no necesariamente tiene que ser el Dios judeocristiano. Pero ¿qué es lo que hace que el Dios nosotros creemos sea único, sea valioso? Y en resumen, antes de perdernos, el resumen es que ese Dios te ama. Y eso es lo que hace completamente diferente a nuestro Dios de todas las concepciones que el mundo ofrece, que busca tener. La teología cristiana habla de un Dios presente e interactuando con su creación y mucho más allá con su iglesia. Otros no. O sea, en todo esto que les he dicho de que le dé sentido a la existencia, no implica que a ese Dios le importe su existencia. Solamente es como si tenemos unas luces navideñas, ya se va a acercar Navidad. Entonces conectamos las luces navideñas y están apagadas, no sirven. Hasta que las conectamos a la luz, comienzan a existir. Entonces esa energía eléctrica es la que le da sentido a las luces navideñas. ¿Y la energía eléctrica le importa a las luces navideñas? No. A la luz, a la Comisión Federal, a los transformadores, a los generadores, no les importa, ni les viene ni les va si son luces navideñas, si es una licuadora, si es una tele, si es un micrófono, no le importa. ¿Por qué? Porque no es personal, porque la energía eléctrica no es un ser pensante y que tenga una empatía por su creación, que es la luz. En el caso de Dios, como lo entendemos nosotros, sí, es un Dios personal, es un Dios que le importa su creación, es un Dios que interactúa con su creación, que se revela en su creación, y eso tiene mucho sentido. ¿Cómo nosotros podemos entender a un Dios? ¿Cómo lo hacemos para entenderlo? No podemos. Otra vez les digo, la filosofía lo que dice es que termina diciendo, hay algo, llámalo a Dios si quieres. Bueno, y dime qué es. No sé, no lo puedo definir porque está más allá. Y lo que hicieron los filósofos antiguos fue dividir ontología, el estudio de los entes, y teología, el estudio de ese ser absoluto, máximo, supremo, que como Él no puede haber nada igual. Así lo dividieron. Entonces la teología que nosotros tenemos al día de hoy ha avanzado mucho para entender que ese Dios nos ama y que ese Dios está presente. Seguimos leyendo Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿cuál Él? Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea Jesucristo, habitase toda la plenitud. ¿Cómo podemos tener una relación con el ser que nos contiene y sostiene? ¿Cómo ese ser que es inalcanzable, indefinible, inentendible, que está más allá de nuestra mente, que nos sostiene? Él nos sostiene. Él no hace que existamos, pero Él me da eso, pero yo no puedo voltearme y conectarme con Él. ¿Cómo le hago para conectarme con ese ser? A través del Hijo. ¿Y ese Hijo qué es? Teológicamente, como cristianos sabemos que Dios es que Jesucristo es mitad Dios y mitad hombre. ¿Así es Jesucristo, hermanos? No, muy bien. ¿Es 30% hombre y 60% Dios? 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesucristo resucita y asciende al cielo a la presencia de Dios, podemos decir que esa parte humana queda aquí en la tierra y solamente la parte divina sube al cielo.
No, muy bien. Sí se acuerdan muy bien de todo lo que estuvimos estudiando de los credos. No, allá está totalmente Dios y totalmente hombre. Ese ser en su plenitud, en su totalidad, en su supremacía, se hace carne. Él se manifiesta en el Hijo, pero no como una copia. No es como que la silla y otra silla son diferentes, es Él mismo. Entonces, esa entidad, ese ser se hace presente en Cristo y en Él habita todo eso. No pierde ninguna cualidad divina, pero también no pierde su cualidad de ser persona, de ser un hombre. Entonces eso rompe completamente todo nuestro entendimiento y toda la lógica que puede existir hasta ahorita. Pero también, lógicamente, tiene mucho sentido, porque traza un puente en aquello que es inentendible, inconocible, inalcanzable, inmanente y todas las cosas que son más allá de lo que podamos entender. De repente nos damos cuenta que ese Dios nos ama, y no solamente nos damos cuenta, sentimos ese amor, y no solamente sentimos ese amor, sentimos su celo, sentimos su presencia. ¿Cómo podemos creer que una persona siente a Dios, escucha a Dios, que Dios la llama, que Dios la consagra, que Dios la lleva al ministerio, que Dios le dice vete acá, vete para allá? ¿Cómo explicamos eso? No hay forma. Desde una concepción no cristiana no hay manera si no es por el Hijo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces aquí está diciendo Pablo aquí, que a través del Hijo Él viene a su creación y reconcilia esta creación, y dice: esta creación en la cual que yo amo, esta creación que yo cuido, esta creación que sostengo, yo voy a venir a ella, la voy a restablecer, la voy a restaurar y la voy a hacer una nueva creación. Pero todo esto lo va a hacer a través de el Hijo. Pero el Hijo sigue siendo Él. Hace muchas predicadas sobre el tema, ya no nos va a dar tiempo para hablar sobre eso, pero solamente puede ser ese Hijo porque es totalmente Dios y totalmente hombre. Dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se acuerdan que les hacía la cinta de Moebius, no? Les decía: miren, esta es la historia de la creación, cómo está. Aquí pones la cruz y luego pones tu vida cristiana hasta que Jesús venga, y luego antes de la cruz tenemos toda la historia del mundo antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y ese es nuestro mundo. Entonces le decía que Jesús viene y se inserta en la creación, rompe esta creación para entrar ese Dios que no tiene espacio, que no tiene tiempo, se hace presente en Cristo y rompe todas las cosas, todo lo rompe, todo lo transforma. Por eso Jesucristo es la máxima revelación, por eso Jesucristo es alguien que conecta este mundo en el que estamos nosotros, tangible, con aquella realidad divina que está más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros, humanos simples y sencillos, entender esto? No podemos. Y es cuando viene el ejercicio de la fe. Decir: bueno, yo creo en Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seguimos leyendo. Y a vosotros también, hermanos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién los reconcilió? Jesucristo. Jesucristo nos reconcilió. ¿Con quién nos reconcilió? Con Dios. Jesucristo nos reconcilió con Dios. ¿Y quién es ese Dios? Es aquel ser moralmente perfecto, puro, santo. Es aquello que podemos concebir en su máximo grado, en su super máximo grado. Eso es Dios. ¿Cómo yo puedo reconciliarme con ese ser en su máximo grado? No puedo, porque dentro de esos máximos grados está santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ese ser me ama y Él me quiere reconciliar. Aquí está diciendo que ¿quién nos reconcilió? Hermanos, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Cristo nos ha reconciliado. ¿Con quién nos ha reconciliado? Con Dios. No dice: y ahora ustedes se reconciliaron. O sea, ustedes fueron los chidos que se portaron bien y que a través de muchas cosas lograron desbloquear niveles hasta llegar a Dios.
Dice, ese Dios era su plan desde el principio, reconciliar por medio de Él todas las cosas. Entonces eso es muy bonito porque nos conecta con ese ser divino. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y aquí es muy enfático Pablo. Fíjense cómo arriba, en los versículos del 15 al 20, está hablando de un Jesucristo conceptual, un Jesucristo Dios, un Jesucristo que es antes de la creación. Y luego a partir del versículo 21 se aterriza nuevamente a Jesucristo hombre. Primero es Jesucristo Dios, luego es Jesucristo hombre. Y enfáticamente Pablo dice en su cuerpo de carne. O sea, no en su cuerpo metafísico, no, de carne. En su cuerpo abstracto, no, de carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros por medio de la muerte. O sea, estaba vivo, o sea, era un hombre vivo que fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otra vez, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Está diciendo aquí, está diciendo Pablo, que el plan de Dios es que nosotros como creación, como iglesia, perdón, por una cosa es la creación, otra cosa es la iglesia, que nosotros como iglesia estemos con nuestro Creador, estemos con aquel ser que es máximo en todo sentido. Pero nosotros no podemos llegar a ese ser porque hay muchos niveles que nos separan de Él, tanto en niveles conceptuales, en niveles ontológicos, como lo que decía ahorita, y en niveles de santidad. O sea, sin santidad nadie verá al Señor, y aquí lo está diciendo Pablo. Presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cuál Él? Dios mismo. Nosotros no podemos hacer eso, pero Jesucristo sí puede hacer eso, porque Él tiene la capacidad de ser una persona como nosotros, pero también tiene la capacidad de ser el ser supremo. Es una conexión que solamente Jesús tiene, es una cualidad divina que solo Él posee, y es algo que como cristianos, como la teología cristiana aporta como algo completamente diferente a ideas teístas de un Dios que sí hace muchas cosas pero está ausente, o pues simplemente no le importas, porque ¿qué podemos aportar a Dios? Absolutamente nada. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahí está. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí acaba Pablo. Dice, ¿qué hay que hacer? Cree, ten fe, permanece firme en esa fe. Dice, está diciendo Pablo, haz muchas cosas, pórtate bien, échale ganas, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora, ayuna, híncate, párate, brinca, salta. No, dice, permanece en esa fe, mantente firme. Dice, fundados y firmes en la fe. Como aquel edificio que le ponemos fundamentos, que le ponemos pilares para que quede bien clavadito. Entonces vienen los terremotos, le mueven el edificio, y el edificio se sostiene como la torre latinoamericana porque está bien fundamentado. Y dice aquí Pablo, ¿en qué vamos a fundamentar? ¿En qué nos vamos a fundamentar, hermanos? Aquí lo dice, en la fe. ¿En la fe? ¿Cuál fe? Obviamente en la fe en Cristo. O sea, cree, es lo único que está pidiendo. Lo que nos pide el Señor de todo lo que les estoy diciendo básicamente es, cree en mí, cree en mi palabra, cree en mi evangelio, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios tiene planes para nosotros, que Dios nos quiere salvar, que Dios nos quiere transformar y nos quiere llevar a su presencia. Y dice, porque de tal manera te amo, dice Dios, de tal manera yo te amo, que yo he dado a mi Hijo unigénito, para que si tú crees tengas vida eterna. No solamente una vida eterna, la cual te pueda llevar a la presencia de Dios. Eso es algo inentendible, pero es el evangelio. Puedes creer en ese evangelio, puedes creer en ese Cristo, y ahí es donde parte todo, así de fácil. Creamos en Jesús, creamos en Él y dejemos que nos sorprenda. Yo sé que muchas veces pasan cosas en nuestra vida difíciles, complicadas, sé que a veces no hay razones para creer desde nuestra limitada mente. No hay forma de entender qué pasa, qué sucede, o tratar de
explicarnos cosas que no podemos entender. Pero estás aquí, hermano, estás vivo. Después de todo lo que ha pasado, vete, ve tus manos, ve tu carita, ve tu cuerpo y di, aquí estoy. Y si estoy, hay esperanza, hay vida y hay una segunda oportunidad, tercera, milésima, 10.000.000ª oportunidad de hacer las cosas diferentes, de que haga las cosas en Cristo y no a tu manera. Vamos a orar. Señor, te rogamos que toques nuestro corazón nuevamente, que abra nuestro entendimiento para entender un poco más la maravillosa supremacía de nuestro Señor Jesucristo, de ver cuánto Él es, de no cansarnos, no dejar de sorprendernos de su majestad, de su magnificencia. Señor, te alabamos porque sabemos que eres un Dios que nos ama, un Dios que está presente, un Dios que ha prometido estar con nosotros también aquí a través del Hijo, cuando nos reunamos, Señor, aquí con un propósito de alabarte. Te pedimos que nos ayudes a alabarte, que nos abra nuestros ojos y que nos llenes de gozo para exaltar tu nombre, Señor, todos los días. Y que también como hijos tuyos que somos, estemos firmes, estemos, Señor, cimentados en esa fe, en Jesucristo mismo. Y que creamos ese evangelio todos los días. Y que en momentos difíciles de nuestra vida, que no dudemos en que tú eres el que eres, que tú eres el gran yo soy, el único Dios verdadero. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.